que, como les había dicho, estos fármacos actúan en un complejo que se llama pipa gamma y RXR, que es un receptor retinoide, que tiene la capacidad de unirse al ARN y promover la transcripción de varios genes, ¿no? Y estos generan algunas sustancias que tienen que ver con la señalización de la insulina, como la lipoproteína lipasa, la proteína transportadora de ácidos grasos, la proteína de unión a ácidos grasos como los adipocitos, el GLUT4 y el fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, que son sustancias que tienen que ver con la señalización de la insulina. También estos fármacos, las litazonas, promueven la reabsorción de sodio en los túbulos colectores del riñón, causando retención de líquidos, que es una de las características de este grupo, que a veces hace que pensemos en no usarlos en pacientes con cuadros de retención de líquidos, ¿no? Como la insuficiencia cardíaca. Entonces, las litazonas, al activar estos receptores, mejoran la señalización insulínica post-receptor, inhiben la lipólisis, disminuyendo los ácidos grasos y reducen la producción hepática de glicemia. Con esto disminuyen la resistencia de insulina y por lo tanto reducen la insulinemia y mejoran la hiperglicemia. Entre los fármacos, les había mencionado que 2 de ellos han sido retirados por ser hepatotóxicos, ¿no? Y además inducir al infarto del miocardio. La pioglitazona es usada en la diabetes mellitus, en el remedio vienen sola y combinada, y tiene como efecto adverso serio el cáncer de vejiga. ¿Cuáles son las ventajas de este grupo farmacológico? Que tienen bajo riesgo de hipoglicemia, no estimulan la producción de insulina. Son eficaces cuando la resistencia a la insulina es muy alta. Sus limitaciones es que aumentan de peso, los pacientes presentan edema, hay un riesgo de fractura ósea, especialmente en mujeres, y el cáncer de vejiga. Y en los efectos cardiovasculares, que es uno de los aspectos importantes de tomar en cuenta, es que pueden inducir a una insuficiencia cardíaca congestiva. Hay en la literatura, van a ustedes también poder leer, hay autores que denotan preocupación con respecto a un aumento de eventos cardiovasculares que podrían ser parte de los efectos adversos de estos fármacos y limitar sus usos, ¿no? Hay, no solo estimulan la PPR-GAM, sino también el alfa. Y esto hace que este fármaco, la pioglitazona, tenga cierto beneficio potencial en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, porque disminuye, pues, modifica el perfil lipídico. La pioglitazona normalmente se empieza con dosis iniciales de 15 miligramos y la dosis máxima es de 45. Si ustedes observan sus características farmacocinéticas, hay una eliminación, es un metabolismo hepático con eliminación renal y están contraindicado este fármaco cuando hay insuficiencia renal. En su metabolismo hay metabolitos activos. Este cambio en perfil lipídico está asociado a un efecto que tiene este fármaco en el PPR alfa, ¿no? Es una lipoproteína lipasa la que se incrementa con la estimulación de este receptor y está disminuyendo los triglicéridos, los lípidos de muy baja densidad y 2 kilomicrones. Y nos eleva el buen colesterol, el colesterol de alta densidad. Dentro de los efectos adversos comunes, estimulan los canales
de sodio epiteliales. Estos están a nivel renal. Y al estimular ellos, pues retienen sodio y agua. Va a haber edema, puede haber o precipitar una insuficiencia cardíaca congestiva y el aumento de peso, que es el que atormenta a muchos de estos pacientes. Además, puede haber edema macular con alteraciones en la visión y el riesgo de fractura ósea en mujeres que hemos mencionado. Entre otros efectos secundarios que están descritos y le dan cierta importancia en algunos países, pues están la anemia con hemoglobina baja, las mialgias, el aumento de peso, el edema, que está por eso están complicados en la insuficiencia cardíaca, la hepatotoxicidad, y esta generalmente con la pioglitazona, ¿no? La rosiglitazona no se la usa en nuestro medio y las cefaleas. ¿En qué casos están indicadas estos fármacos, las glitazonas? En la diabetes mellitus tipo 2, en los pacientes obesos, en la cirugía, cuando un paciente diabético va a ir a cirugía, estas glitazonas son fármacos como la glitazona que puede ayudar mucho. En la diabetes mellitus, normalmente puede venir asociada con biguanidas o sulfonilureas. En nuestro medio tenemos la pioglitazona sola y la pioglitazona asociada con metformina. La primera puede ser usada como monoterapia en algunos pacientes, pero normalmente nunca como primera línea, sino siempre asociada a otro fármaco. Y como la asociación más común es con la metformina, entonces ya nos ofrecen productos combinados con ella. Bien, ahora vamos a ver otro grupo de fármacos con un mecanismo totalmente diferente a los dos primeros que hemos estudiado de la segunda línea. Vamos a hablar de los inhibidores de la dipeptidasa 4, que tienen una eficacia, digamos, intermedia, con bajo riesgo de hipoglicemia, son neutros con el peso del paciente. En los efectos más comunes, pues, son muy raros sus efectos porque lo único que hacen es incrementar la acción de las incretinas y su precio es el problema, que es demasiado alto. Vamos a ver, estas están ubicadas en el grupo de los incretinamiméticos e inhibidores del metabolismo de la enzima, y lo que hacen es liberar mayor cantidad de insulina por las células beta, porque fisiológicamente estas incretinas lo que hacen es estimular la producción de insulina en las células beta. Y como son destruidas por la enzima, la DPP4, al inhibir la DPP4 hay mayor tiempo de acción de las incretinas y mayor estimulación de las células beta. Normalmente cuando recibimos un alimento, hay dos tipos de células que son estimuladas, las células L y las K. Las L a nivel intestinal producen un péptido muy parecido al glucagón, ese es el GLP-1. Y otro péptido que es inhibitor gástrico, inhibe el vaciamiento gástrico, se llama GIP. Ambos son destruidos por la enzima DPP4, dipeptidasa 4. Y el corto tiempo de vida media que tienen, pues actúan en el estómago, reduciendo el vaciamiento gástrico, y también actúan a nivel de las células pancreáticas, aumentando la producción de insulina. Y la insulina incrementa la utilización de glucosa en el músculo y disminuye la producción de glucosa a nivel hepático. Y ambos nos disminuyen la glicemia, tanto en ayuno como en estados postprandiales.
Entonces, a estas sustancias son las que se llaman las sincretinas, sustancias liberadas a nivel intestinal que estimulan la producción de insulina. Normalmente la glucosa oral provoca la liberación de insulina 4 veces más que si ustedes administran glucosa por vía intravenosa. Y eso se debe justamente a que a nivel intestinal hay estos péptidos. Y estos péptidos son los que producen aumento de la secreción. Y en el paciente que tiene diabetes tipo 2, la secreción de este péptido, el GLP-1, está disminuida. Entonces, el bloquear la enzima y al hacer que el GLP-1 incremente su acción, pues normalmente estos pacientes controlan bastante bien su glicemia. El GLP-1 es muy similar a las incretinas, ¿no? Tiene efecto estimulante en la secreción de insulina y lo más interesante es que su acción es tiene muy poco efecto en pacientes con normoglicemia. De ahí es que estos fármacos, si bien son considerados dentro del grupo hipoglicemiante, rara vez llevan a la hipoglicemia, porque una vez que la glicemia se normaliza, su efecto disminuye. A diferencia de las sulfonilureas y las metiglininas que hemos estudiado, estas estimulan la producción de insulina independiente a la glicemia. Estos no. Si hay normoglicemia, su efecto disminuye. Como que el GLP-1 tiene menor, por eso es que el riesgo es mínimo para hipoglicemia. Otros efectos, además de liberar la insulina, pues suprimen la secreción de glucagón, preservan la integridad de las células beta y disminuyen la apoptosis, o sea, mantienen a las células beta pancreáticas activas y las alejan de una muerte prematura. Retrasan el vaciamiento gástrico, entonces hay una disminución del apetito y el paciente tiene sensación de plenitud. Lamentablemente, estas incretinas endógenas tienen una vida media de 1 a 2 minutos, ¿no? Porque son rápidamente destruidas por esta enzima que es la dipeptidasa 4. Entonces, se han desarrollado, la medicina alopática ha desarrollado 2 estrategias. Una de ellas es producir agonistas del receptor donde actúa el GLP-1 en el páncreas. Y otra es inhibir la enzima, pues que la destruye. Ambos, con sus mecanismos de acción, de estimulación o de bloquear, pues nos permiten tener mejores niveles de insulina y disminución de la hiperglicemia. De ahí su uso de ambos en la diabetes mellitus tipo 2. El problema es que esta estimulación pancreática está asociada en la actualidad con un efecto que se llama pancreatitis. Como es una estimulación continua, se han visto casos cada vez más crecientes de pancreatitis. Otro efecto adverso común de estos es que hay náusea, vómito, pérdida de peso. ¿Esto por qué? Porque hay un retraso en el vaciamiento gástrico y una gastroparesia. Me imagino que cuando han visto gastro en la parte farmacológica, han oído hablar de los procinéticos en la gastroparesia que se acompaña pues, de esta sintomatología. Entonces, los potenciales beneficios del péptido similar al glucagón es que a nivel cerebral produce saciedad y disminución del apetito. En las células beta del páncreas, mayor secreción de insulina, pero es mayor secreción de insulina, pero esto es glucosa dependiente. Cuando la glucosa es normal, disminuye la secreción. A nivel de las células alfa, menor secreción postprandial de glucagón. En el hígado disminuyen la liberación de glucosa y en el estómago retrasan el vaciamiento gástrico.
Y el conjunto de estas acciones, pues se tiene un beneficio bastante importante en el paciente sin llegar a compararse con los de primera línea y los grupos que hemos hablado de segunda línea. Estas incretinas están agrupadas en los antagonistas, pues ya les he dicho, en los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de la DPP-4. El tema de los agonistas como la hexametida, de las que vamos a hablar luego, es que son muy costosas. Y también los inhibidores de la DPP-4. En nuestro medio ya tenemos la sitagliptina y realmente es muy discriminativa en su uso por el precio que tiene. Entonces, los inhibidores de la DPP-4 lo que hacen es, a nivel intestinal se liberan las incretinas y esta enzima lo que hace es destruir a la GLP-1. En nuestro medio hay tres de estos productos, la alogliptina, la sitagliptina y la evogliptina. No tiene nada que ver con el personaje en el país, el Evo, pero así se la ha llamado en Europa la evogliptina y en la FDA no ha sido aprobada, pero sí en Europa. Estos fármacos reducen la hemoglobina glucosilada hasta un 0.8%. O sea, podrán ver que la eficacia no es igual que las biguanidas o las sulfonilureas, e incluso que las glitazonas. La sitagliptina, pues, viene en comprimidos de 55 miligramos, la alogliptina en 25 y la evogliptina en 5 miligramos, y será cada día una dosis. El efecto abdominal, el efecto más común es los abdominales, ¿no? Producen dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea. Puede haber nasofaringitis e infecciones respiratorias. Esto vamos a ver luego por qué. A diferencia de los fármacos que son incretinimiméticos, es decir, los que actúan en su receptor, causan menos náusea y pérdida de peso o hipoglicemia que los que actúan en el receptor de la GLP-1. Estos bloquean la enzima y hacen que la GLP-1 que se produce a nivel intestinal actúe. Los otros no. Entonces, estos son los fármacos. La vía es oral, sirve para mantenimiento de la diabetes mellitus, puede ser en monoterapia o con fármacos. El efecto adverso, ya hemos dicho, la pancreatitis. Y es la que más produce es la sitagliptina, y es el primero que ha llegado a nuestro país. En relación al peso son neutrales. Rara vez hay hipersensibilidad y se habla de un síndrome de Stevens-Johnson, como uno de ellos y el angioedema. Están contraindicados utilizar cuando hay falla renal, excepto la linagliptina, que es excretada por el hígado. Pero esta no hay en nuestro mundo. Otros efectos adversos de estos inhibidores enzimáticos que les he dicho que les iba a explicar ahora es por qué las infecciones en estos pacientes. Porque la enzima, la dipeptidasa 4, tiene una estructura similar a un receptor llamado CD26, que es un receptor funcional de colágeno y es una vía alternativa de activación de linfocitos T. Entonces, estos inhibidores de la enzima también bloquean este receptor CD26, incrementando los riesgos de infección. De ahí que hay muchas infecciones respiratorias cuando el paciente recibe este tipo de medicamentos. En nuestro medio no hay, pero la saxagliptina está asociada con insuficiencia cardíaca congestiva y la vilagliptina con hepatitis. En resumen, los inhibidores de la DPP-4, sus ventajas es que tienen bajo riesgo de hipoglicemia, esto debido a que en estados de normoglicemia no hay estimulación. Bajo
riesgo de efectos adversos significativos, son neutras con el peso y se pueden utilizar en insuficiencia renal, que esto es unas complicaciones más frecuentes en los pacientes diabéticos. Las limitaciones es que tienen una eficacia intermedia, han visto no más de 0,8 disminuyen la hemoglobina glucosilada. Hay posibles riesgos de una pancreatitis aguda, puede haber riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca cuando se usa la saxagliptina. Y en cuanto a los efectos cardiovasculares es neutral, no mejoran los lípidos ni no tiene ningún efecto cardiovascular, es neutral, ni malo ni bueno. El otro grupo de las incretinas son los incretinamiméticos, llamadas también glutidas. Estas no bloquean la enzima. Lo que hacen es actuar sobre el receptor del GLP-1. Acá tenemos la exenatida, la liraglutida, la albiglutida, la dulaglutida, etc. Estos fármacos también trabajan sobre la liberación de insulina, pero glucosodependiente, y disminuyen la secreción de glucagón. Menor vaciamiento gástrico, mayor saciedad, pérdida de peso, efectos gastrointestinales, como el vómito y la diarrea, pues son parte de su perfil. Dentro de estos agonistas, uno de los primeros el primero en realidad que se ha descubierto ha sido en la saliva del monstruo de Quila. Este monstruo Quila se encontró que en su saliva tenía el Exendin 4, que era un hipoglicemiante importante. Entonces se han hecho análogos y de allá salen la exenatida y la lexisenatida. Ya luego se han hecho análogos laboratoriales de GLP-1, donde está la liraglutida y estos de acción larga como la alvidula y semaglutida, que son administrados una sola vez a la semana y su uso es por vía subcutánea. Y se puede utilizar como mantenimiento en la diabetes mellitus tipo 2 en monoterapia o combinado con otros fármacos. Otra vez, el efecto adverso que persigue todo lo que es estimulación continua al páncreas, la pancreatitis. La náusea, el vómito, que es mínimo con albiglutida, pero hay. La pérdida de peso. Y normalmente, en relación a la pérdida de peso, la liraglutida ha sido aprobada para tratar la obesidad crónica. También, como efecto adverso, aumentan el riesgo de retinopatía diabética y sobre todo con la semaglutida. Están contraindicados con la falla renal. La exenatida tiene como efecto adverso falla renal. Y la lisenatida se excreta por riñón, o sea que no se pueden estos dos fármacos administrar cuando hay falla renal. Otra contraindicación es que el paciente tenga cáncer tiroideo medular o tenga estos tumores o neoplasias endocrinas múltiples tipo 2, que generalmente involucran a la tiroides y a las suprarrenales. Entonces, el efecto adverso común para los fármacos relacionados a la GLP-1, la insulina y los hipoglicemiantes orales es la hipoglicemia. ¿Cuál es el fármaco más hipoglicemiante? La insulina. Le siguen los hipoglicemiantes orales y luego los agonistas del GLP-1. El 2019 se ha desarrollado este fármaco que se llama la semaglutida, que asociada con el caprilato sódico, se ha visto que aumentan la absorción, porque en las células epiteliales intestinales se mejora la unión GAP entre estas células. Y después de 2 años, el 2021, en julio, la FDA aprueba el uso de esta sustancia, la semaglutida, para el tratamiento de la
obesidad o sobrepeso crónico. No es remedio todavía no esto. ¿Por qué? Porque promueven la pérdida de peso, ¿no es cierto? Ahora, los efectos adversos como náuseas y la pancreatitis aguda, esto sí, ¿no? Están contraindicados cuando el paciente tiene antecedentes de cáncer de tiroides o tumores endocrinos múltiples tipo 2. La liraglutida es la de acción más larga, ¿no? Comparada con la exenatida, que se tiene que dar 2 veces al día. Y no requiere esta liraglutida ajustes en la dosis con insuficiencia renal. De ahí es que la liraglutida, pues, es el fármaco que se ha elegido para el tratamiento de la obesidad. Entonces, las ventajas, altamente eficaces, bajo riesgo de hipoglicemia, pérdida de peso común. Las limitaciones, efectos adversos potenciales, tubo digestivo, vómito, diarrea, náusea. Y como se da por vía parenteral subcutánea, es una de las limitaciones. Mucha gente prefiere ir por la vía oral. Aunque la inyección dicen que el dolor es mínimo. Eso es lo que reportan. La mayor parte de los pacientes que rechazan la vía parenteral es por el dolor o la incomodidad de sentir las inyecciones. Y los efectos cardiovasculares, aparentemente hay una protección cardiovascular con estos fármacos. Hay 2 ensayos que los pueden buscar ustedes en medicina basada en evidencias, el ensayo LEADER, que estudian la liraglutida, y el SUSTAIN 6, que estudia la semaglutida. Están en curso ahí, hay resultados publicados y se ve que hay cierta protección cardiovascular. La gran parte de las discusiones y presentaciones y avances que se están haciendo en diabetes tipo 2 giran alrededor de GLP-1. Hay un receptor que es GLP-2 y hay fármacos que son agonistas del GLP-2. Y hay un fármaco que se llama el teduglutide, que no se usa en la diabetes mellitus. Se usa en el síndrome de intestino corto, aumenta la absorción. Y esto lo hace porque estimula la proliferación de células epiteliales. El problema de este fármaco es que se asocia con cáncer de colon, ¿no? Y síntomas de resfrío, alteraciones del péptido inhibidor gástrico también. Entonces, vean ahí cosas interesantes que a través de la diabetes y este péptido similar al glucagón se están abriendo espacios terapéuticos para otros órganos. Bien, entonces estos son los inhibidores de la DPP4 y los estimulantes del receptor GLP-1. Otro grupo farmacológico de segunda línea y que también está siendo motivo de grandes debates en la gente que maneja diabetes, son los inhibidores del transportador sodio-glucosa a nivel renal. Incrementan la eliminación urinaria de glucosa y por lo general producen aumento de la diuresis, deshidratación, infecciones en los órganos sexuales, generalmente en la mujer. Y ellos son conocidos como las gliflocinas. Todos los agentes terapéuticos como la cana, DAPA y EMPA son todos con gliflocina al final. ¿Dónde actúan? En el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal hay un cotransportador de sodio y glucosa que toma la glucosa que ha sido filtrada y la introduce en el plasma. Y estos fármacos lo que hacen es bloquear este cotransportador, quedando la glucosa en el túbulo y se va hasta la orina. Pertenecen al grupo de inhibidores de la absorción.
Ellos inhiben la reabsorción renal de la glucosa y otro grupo son los inhibidores de la alfa-glucosidasa que lo hacen a nivel del tubo digestivo. Estos bloquean la absorción de glucosa de la ingesta. Entonces, estos inhibidores de este receptor o cotransportador de sodio y glucosa reducen la reabsorción a nivel del tubo contorneado proximal. Y su uso es en la diabetes mellitus tipo 2. No hay en nuestro medio ninguno de estas glifosinas, cana, dapa, empa y ertuglifosina. Todos estos fármacos se usan por vía oral. Se usan en la diabetes mellitus tipo 2 solos o con otros fármacos. Y están disponibles en combinaciones fijas con la metformina o inhibidores de la dipeptidasa 4. Los efectos adversos comunes, como es de esperar, ¿no? Aumento de la glucosa en la orina, pues esto va a llevar a un caldo cultivo, especialmente en las mujeres, en el introito vaginal, allá en la humedad y con azúcar, pues siempre va a haber una proliferación bacteriana o micótica. Puede haber infecciones por cándida. Las mujeres generalmente se quejan de prurito vaginal. Hay aumento de la pérdida de sodio, entonces hay pérdida de agua, hay un efecto diurético, hipotensión, deshidratación, el paciente siempre está con sed, hipotenso. Y rara vez se producen urosepsis, sepsis por E. coli. Puede haber gangrena de Fournier. Esta es una infección en tejidos pélvicos que puede producir grandes amputaciones, incluso la muerte del paciente. Osteoporosis con fracturas patológicas, pancreatitis, cetoacidosis diabética. Con la epagliflozina hay un riesgo elevado de amputación de extremidades y la dapagliflozina, riesgo de cáncer en vejiga y mama. Entonces no están exentos de problemas. Sin embargo, se está trabajando mucho en ellos, hay varios estudios en curso y también hay resultados interesantes. Estos inhibidores de este cotransportador están asociados a una cetoacidosis diabética. Es un efecto adverso raro, pero generalmente se produce en los pacientes que reciben además insulina. Estos hacen que el paciente elimine la glucosa por la orina y se miden su glucosa y están euglicémicos y suspenden su dosis de insulina. Y al suspender su dosis de insulina, pues la glucosa se dispara y entran en cetoacidosis. Hay una asociación entonces de estos inhibidores con la cetoacidosis diabética, generalmente en pacientes que reciben insulina. Los efectos beneficiosos que también se han visto con estos fármacos que disminuyen la mortalidad cardiovascular. Esto porque disminuye la presión arterial y la disminución de la pérdida de peso, que es otro efecto beneficioso. Y dentro de los inhibidores de la absorción están también el grupo de los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Este grupo son fármacos de estructura similar a los hidratos de carbono que bloquean la enzima que degrada los polisacáridos a monosacáridos para su absorción a nivel del tubo digestivo. Y esto tiene que ver con bacterias. Las bacterias son las que degradan esto. Entonces, cuando se altera la microbiota del tubo digestivo, ahí vamos a tener dolor abdominal, flatulencia, diarrea, gases, ¿no? Esto es típico de estos inhibidores de la glucosidasa.
Su mecanismo de acción es bloquear esa enzima que degrada los polisacáridos. Se usa solo cuando hay hiperdicemia postprandial en la diabetes mellitus. Los efectos adversos, pues, todos los disacáridos y polisacáridos llegan al colon y las bacterias se alimentan de ellos, ¿no? Entonces, como no se degradan, estas bacterias van a generar gas al usar los disacáridos y van a producir flatulencia, que es lo más común. Y la presencia de disacáridos que actúan como osmóticos van a producir diarrea. De ahí vienen sus efectos adversos. En nuestro medio solo tenemos la voglibosa. Todas ellas tienen un origen, una estructura bacteriana, ¿no? Que son pseudocarbohidratos y hacen un bloqueo competitivo con la enzima esta la alfa-glucosidasa. Se usa en la diabetes mellitus para controlar la hiperdicemia prandial o postprandial, y se los toma generalmente con el primer bocado de alimento. El paciente se mete el primer bocado de alimento e inmediatamente debe tomar su inhibidor de alfa-glucosidasa. Y hemos mencionado que los efectos adversos, la flatulencia, que es el más común, la diarrea, puede alterar la absorción de otros fármacos y están contraindicados en la falla renal porque se eliminan sin cambios por riñón, en la enfermedad inflamatoria intestinal por todo este problema que ocasionan de flatulencia, diarrea, metroperistaltismo, y está contraindicado cuando hay gastroparesia. Se puede decir, la diabetes ha logrado producir alteraciones motoras en el tubo digestivo, donde el vaciamiento gástrico está retardado. Es mejor no utilizar los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Algunas veces se ha probado dar en pacientes también con diabetes tipo 1, ¿no? Y los efectos de estas sustancias se ven tanto en diabetes tipo 1 como en tipo 2. En el tipo 1, pues lo que van a lograrse es que se absorba menos glucosa y haya menos necesidad de insulina. Y en el otro es coadyuvante al tratamiento de agentes anti-hiperglicemiantes o hipoglicemiantes orales. Vean, pueden lograr una disminución de la hemoglobina glucosilada hasta de 1%. No hay efectos sistémicos. Entonces no vamos a tener problemas de hipoglicemia o problemas de peso. Y los efectos secundarios generalmente son a nivel del tubo digestivo. Hemos mencionado eso. Otro grupo son las amilinosintéticas. La amilina sintética, que es otra sustancia que participa en el control de hidratos de carbono. Esta amilina lo que hace es disminuir el vaciamiento gástrico, disminuir el glucagón postprandial, producir saciedad en los pacientes. Este fármaco hay un fármaco que es la pramlintida, que es un análogo de la amilina. Este fármaco se usa por vía parenteral, al igual que la insulina. Y vamos a ver que tiene algunos problemitas. El mecanismo de acción es que retarda el vaciamiento gástrico, enlentece la absorción y se puede utilizar tanto en la diabetes 1 como en la diabetes 2. Sus usos son cualquiera de ellos, porque lo que estamos logrando es que entre menos glucosa a torrente circulatorio. Sus efectos adversos son náusea, vómito y pérdida de peso. Estos análogos, como la pramlintida, entonces retrasan el vaciamiento gástrico, producen saciedad y menos liberación de glucagón. Se usa para controlar la hiperglicemia postprandial, tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2.
se puede asociar con la insulina, pero aquí hay que tener un cuidado especial. El uso de este tipo de fármacos puede reducir hasta un 50% la dosis de la insulina, pero debe hablarse con el paciente o con la gente que lo atiende de que no se pueden combinar en la misma jeringa la pramlintida con la insulina. La milina tiene un pH ácido de 4 y puede desnaturalizar a la insulina, que dejaría de tener el efecto terapéutico esperado. Un efecto adverso de estos de la pramlintida es la náusea, el vómito y la pérdida de peso. Ahora, se está investigando también la pramlintida para el manejo de la obesidad, que es una epidemia pues, en Norteamérica, en Europa. Y todo fármaco que reduce el peso, ahora se está probando en gente que no es diabética, que solo tiene obesidad, y todavía no hay resultados. Está todavía en investigación. Bueno, y para terminar el tema, vamos a ver unos cuantos misceláneos que quedan generalmente para uso de especialistas y no nosotros como médicos generales solo debemos conocer. En ellos están, por ejemplo, yo no sé quién ha hablado de la dislipidemia, creo que ha sido el doctor Cabrimonte, no sé. Pero les han hablado del colesevelam, que este es un inhibidor, o inhibe la absorción de glucosa, es una resina fijadora de ácidos biliares. Y al inhibir o al unirse a los ácidos biliares, impide la absorción de la glucosa. Y se ha utilizado y usan en algunos casos para la diabetes mellitus. La bromocriptina es un agonista del receptor dopaminérgico 2 y lo que hace es disminuir el manejo hipotalámico de la hiperglicemia. El hipotálamo tiene que ver mucho con el manejo de la hiperglicemia y al disminuir esto se mejora la glicemia y obviamente la diabetes tipo 2. Los agonistas duales de PPAR gamma y alfa, esos que estimulan ambos. Alfa te va a disminuir los triglicéridos y gamma la glucosa. Y dentro de estos ya existen dos en el comercio en Norteamérica, que es la saroglitazar y la ragaglitazar. Dos fármacos que se pueden utilizar en pacientes con diabetes tipo 2 obesos o con dislipidemia. Bien, entonces con esto he terminado el tema de diabetes mellitus tipo 2. Voy a dejar el material en la plataforma y nos vemos de acá a un mes más o menos para hablar de la antibiótico terapia empírica y de los fármacos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Que estén bien y hasta pronto, chicos.